Muy buenos días y saludamos a todos los que nos escuchan. Yo soy Guillermo Green, su pastor, y nuestro texto para esta mañana se toma de Romanos capítulo 11 al final del capítulo. Romanos 11 al puro final del capítulo. Pablo ha terminado 3 capítulos difíciles acerca de la soberanía de Dios, la predestinación, el papel del pueblo judío en relación a los gentiles en el plan de Dios. Y termina con estos versículos, estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el tiempo de Martín Lutero, hoy estamos conmemorando algunos aspectos de la Reforma Protestante en el siglo XVI, y viendo que tienen relación con nuestros propios tiempos. En el siglo XVI había una gran confusión en cuanto a quién controlaba el destino del hombre. ¿Era Dios o eran los demonios? ¿Eran los hombres? ¿El Papa? Esa confusión se había dado inicio hacía siglos antes del siglo XVI, y había llegado a ¿cómo llamarlo? A una crisis en Europa de fe. Había un evangelio demasiado antropocéntrico y una iglesia demasiado antropocéntrica. Ahora, la ignorancia del evangelio, la ignorancia de la palabra de Dios y la ignorancia de Dios mismo, obviamente conducía a vidas que no aprovechaban la sana doctrina del Señor. Vidas que no podían afianzarse sobre el carácter de Dios, el conocimiento de Dios. Y vidas personales no afianzadas bien sobre la palabra de Dios llevaba a sociedades caóticas, violentas, llenas de pobreza, porque todo va junto. Leyendo, el año pasado leí las actas de todos los sínodos de las iglesias reformadas en el siglo XVI. Que nadie piense que el siglo XVI y la Reforma Protestante fuera una edad de oro. Fueron tiempos terribles, guerras, inmoralidades, perversiones, desbarajustes de la familia. Eran tiempos muy difíciles. Sin embargo, había irrumpido luz, había caído la palabra de Dios y había comenzado un proceso de Dios de reforma, de renovación, de restauración del sano evangelio y de una iglesia reformada. Si nosotros preguntamos hoy, hermanos, ¿en qué dirección vamos? ¿Vamos hacia más conocimiento de Dios hoy? ¿Vamos hacia una interiorización más profunda del Evangelio o no? Hay indicadores, hermanos, que deberían preocupar al cristiano. La tasa de divorcios en el mundo y en Costa Rica ya llegó a las tasas del occidente de Estados Unidos.
la tasa de divorcios aparentemente en nuestro país ya alcanzó el 50%. El 50% de las personas que se casan se divorcian. Jóvenes, de los 7 jóvenes que hay aquí, si siguen las estadísticas del mundo, la mitad estarán divorciados de aquí a 10 años. Porque las cifras de los cristianos no varían en nada de las cifras del mundo. ¿Cómo es posible que el Evangelio no esté afectando ni a la misma iglesia, hermanos, en algo tan céntrico y tan importante como son nuestras familias? Esto solo para empezar. Podríamos hablar del ascenso de las perversiones aceptadas hoy y que afecta también a la iglesia, a la aceptación de las inmoralidades en la iglesia. El amor fraternal acrecienta, se crece en su fervor o se enfría entre nosotros, hermanos, entre la población general y entre la iglesia. Yo diría que en muchos casos, si antes en Costa Rica usted se paraba en el camino, en la calle, porque a mí me pasó, y varios hombres se bajan de su carro para ayudarte a colocar el carro al lado, ahora se bajan para pelear porque usted está obstruyendo la calle. El amor fraternal no es más, es menos. ¿Qué tiene que ver nuestro pasaje entonces, hermanos, con todo esto? Tiene mucho que ver. Pablo termina esta parte de Romanos en un canto de alabanza. Él exclama: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad, cuán inescrutables son sus caminos, dice Pablo. Hermanos, en primer lugar, abrazar la soberanía de Dios. Porque de eso está hablando Pablo. El Dios es soberano, el Dios del cielo, el Dios verdadero, es absolutamente soberano, sabio, trasciende nuestros caminos, trasciende nuestro poder, trasciende nuestra sabiduría. Y abrazar a la fe en este Dios soberano, hermanos, nos lleva a tener un temor reverente. Sin que usted crea en el Dios soberano, Dios no es Dios. El Diosito no soberano, hermanos, no es ningún Dios, lo que cantamos en Salmos 115. El Dios de las naciones, tienen todos los aparatos de Dios, boca, manos, pies, pero son inútiles, al igual que los que confían en ellos. El Dios del cielo, dice Salmo 115, y Pablo lo reafirma, hace lo que Él ha querido, absolutamente soberano. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, realmente abrazamos el Evangelio del Dios soberano, nos conduce a un temor reverente, nos humilla, nos lleva a las rodillas, y de nuestra boca saca la exclamación: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El contexto inmediato es el plan eterno y soberano de Dios. Pablo termina hablando del Evangelio, respondiendo a la inquietud. Entonces, los israelitas, ¿qué pasó con ellos? Si ellos han rechazado a Cristo para que el Evangelio vaya a los gentiles, y es por fe, no es por ser hijo de Abraham, no es por ser circuncidado, desde Romanos capítulo 3 y capítulo 4, si es por la mera fe. Y Pablo les recuerda a todos que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Y si es por la fe, entonces, ¿qué pasa con los israelitas? Y Pablo dedica 3 capítulos de 9 a 11 hablando del plan de Dios. Es un tema difícil. Dios había prometido que ese pueblo era suyo.
Ahora son rechazados, son cortados. Y Pablo habla de que no fueron cortados del todo. Fueron endurecidos en parte para que viniera Cristo el Evangelio a los gentiles. Y luego los que son elegidos de Dios, el remanente elegido de Dios, serán salvos también junto con los gentiles. Y Pablo termina esta parte hablando de un tema difícil, del plan de Dios, de la predestinación de Dios. Él termina exclamando, es demasiado, qué profundidad, qué grandeza. La sabiduría y los caminos de Dios son inescrutables. Y Pablo cae de rodillas y solo puede adorar. Su reacción es adoración. ¿Cuál es nuestra reacción cuando no entendemos a Dios soberano? Algunas veces no es adoración, ¿verdad? Cuando no entendemos y cuando no le gusta lo que Dios está haciendo en su vida, ¿cuál es su reacción? ¿Adora? Difícilmente. Pablo adoró. Pablo no comprendía todo. Pablo mismo era judío. Pablo estaba triste por el endurecimiento de su propio pueblo. Pablo dice, yo quisiera ser cortado yo, si mi pueblo pudiera salvarse. Pablo no entendía, pero su reacción fue adoración. Hermano, ante el Dios soberano, cuyos caminos son inescrutables, y su sabiduría es más grande que la nuestra, Dios pide adoración. Caigamos de rodillas y adoremos. Cuando no nos humillamos delante de Dios, cuando no tememos a Dios, ¿a quién temeremos? El hombre está lleno de temores desde que Dios nos sacó del Edén. Aún en los países ateos que dicen no creer en Dios, ¿sabe qué? La tasa de suicidios es altísimo. Y el uso de drogas, un problema. ¿Qué hace el suicidio? No confronta la vida. ¿Qué hacen las drogas? Adormecen para no tener que pensar en la vida. Tememos la vida. Yoga. Los que andan diciendo armonía y paz, ¿por qué tienen que buscar su yoga y su armonía y su paz? Porque no la tienen. La está buscando. Si no es Dios, hermanos, nuestra absoluta tranquilidad y paz. Temeremos otras cosas. Temeremos a los hombres. Temeremos a los demonios. Temeremos la fortuna, el destino, al azar. Temeremos, hermanos. Desde que el hombre abandonó a su Creador está lleno de temores, porque sabe que no controla la vida. Pero el cristiano puede descansar en su Dios soberano. Aunque no comprenda, de hecho no comprenderemos. Aunque no comprendamos los caminos inescrutables de Dios, podemos descansar en Él y podemos adorar. Eso es lo que Pablo hace. Él adora. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En segundo lugar, la soberanía de Dios nos ayuda a aceptar la corrección de Dios y a colocar su palabra como regla. ¿Nos gusta aceptar la corrección de Dios? Duele. Dice el autor de los Hebreos, ninguna disciplina es agradable. No, la disciplina no es agradable. Ningún hijo entra a la casa y dice, papá, necesito que me fajé porque me porté mal. Generalmente cuando los chicos son pequeños y la mamá saca la cuchara de madera, mi mamá tenía una cuchara de madera, ya empiezan a llorar con solo ver la faja. Los viejos tenían la faja o algo guindando, el chilillo, y la bajaba ya de la pared, y ya empezaban a aullar los chiquillos. Ya antes ni siquiera les había puesto un dedo y ya estaban llorando. No nos gusta la corrección, pero ¿sabe qué, hermanos? Vea lo que Pablo dice aquí. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando nosotros creemos en ese Dios que todo lo sabe, todo
lo puede y todo lo hace para su gloria y nos ha tomado a nosotros con misericordia. Podemos descansar en las correcciones de este Dios misericordioso. Los judíos, arribita en capítulo 11, Pablo dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles, a los judíos, a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si los judíos son para bendición de los gentiles, porque crucificaron a Cristo, ¿cuánto más sería bendición si ellos retornan a Cristo? Entonces Pablo, en la soberanía de Dios, puede ver que la corrección de Dios, aún el rechazo de los judíos a Cristo, puede redundar en las vidas de algunos para salvación, porque Cristo tenía que morir, Cristo tenía que ser crucificado. Creer en el Dios soberano, hermano, que está conduciendo este mundo según un plan sabio, nos ayuda a aceptar su disciplina. Dios sabe lo que hace, y si somos suyos, todo lo que hace en nuestra vida es para nuestro bien y para su gloria. Dios no nos maltrata. A veces tiene que haber leyes en los países contra el maltrato, porque hay padres que no disciplinan, hay padres que se les pasa la mano y en maltrato, y maltratan, y todos los días en las noticias de todos los países del mundo se encuentra. Vi una noticia, ni siquiera lo abrí, no lo leí. Mujer o hombre encontrado en una tienda con infante muerto en una bolsa plástica. Ahí lo andaba. Ni siquiera lo leí porque no me interesó. Todos los días escuchamos y leemos de atrocidades contra los niños. Dios no es así. Dios, cuando nos corrige, hermano, es en amor. Y creer en un Dios soberano que permitió todo, así como pasó, Dios lo permitió. Dios lo condujo. Dios lo hizo. Nos ayuda a recibir la corrección. Nos ayuda a recibir la corrección. Cuando entré a la cárcel en Quito, Ecuador, el que pastorea el grupo afuera es un pastor reformado. ¿Y sabe lo que me sorprendió con todos los miembros de la iglesia reformada al interior de la cárcel de Quito? ¿Sabe lo que me sorprendió? Todos me dijeron, yo estoy aquí porque hice tal y tal cosa y ahora estoy pagando 8 años. El otro, colaboré en un asalto donde murió gente y tengo 15 años. Yo he entrado a varias cárceles y generalmente es una regla de que los reos no comparten su crimen menos con extranjeros. Y todos estos hermanos se acercaron y me estaban diciendo qué hacían y cuánto es la pena y cuánto es el castigo. ¿Sabe por qué? Precisamente porque habían comprendido de que su Dios, uno me dijo, el líder me dijo, es un joven muchacho, Alfonso, me dijo, Dios permitió que yo lo hiciera para traerme aquí, para conocerle, porque allá afuera yo nunca buscaría a Dios, y aquí llegué a conocerle. No importa, yo estoy preso, pero mi alma es libre. Él dijo, hermanos, creer en la soberanía de Dios nos ayuda a aceptar la corrección de Dios. ¿Se acuerda Salmo 119 que predicamos hace unos domingos? Bueno me fue ser humillado para que aprenda a amar tus estatutos. Bueno me fue haber sido humillado, dice el salmista, para aprender a amar tus estatutos. En tercer lugar, hermanos, la soberanía de Dios nos lleva a una profunda humildad y comprensión de nuestra dependencia total de Él. Repito, la soberanía de Dios nos lleva a una profunda humildad y comprensión
de nuestra dependencia total de Él. En versículo 36, Pablo dice, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Ahora ustedes conocen el libro de Romanos. El libro de Romanos es posiblemente el libro más sistemático del Evangelio. Pablo ha venido hablando del Evangelio, su esencia, de nuestra total incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, ni siquiera queremos. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, ninguna. Aún se hicieron inútiles, no quieren, ni siquiera quieren. Y aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, dice Pablo en Romanos 5. Pablo ya ha explicado ese Dios soberano. Y Pablo ha explicado que los que antes Dios conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo ha hablado de un Dios soberano que tomando pecadores rebeldes que no lo buscaban, no solo los predestinó por gracia, sino a su momento los llamó. Nos regeneró, les dio fe para poder creer. Los justificó. Los santificó. Y los glorificará, tan seguro que Pablo lo pone en el pasado, los glorificó también. Ahora, hermano, ¿a qué nos lleva este conocimiento? Sabiendo lo que somos, rebeldes, éramos enemigos de Dios, y el Dios soberano, que no tenía necesidad de complicarse la vida, hermano, con usted y conmigo. El Dios soberano que no nos necesitaba. El Dios Trino está feliz con la comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios soberano y justo y santo no tiene necesidad, hermano, de soportar nuestras niñerías. Y este Dios se dignó no solo de amarnos, sino de enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Oh, hermanos, si usted comprende verdaderamente al Dios soberano, santo, justo, que no tenía necesidad de soportar las rebeldías de pueblos rebeldes, usted también diría con Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Su misericordia no conoce fin. Hermano, la soberanía de Dios nos conduce a una profunda humildad. ¿Qué debe morir en nosotros, hermanos? Nuestro individualismo, nuestra autonomía. Cuando nosotros tomemos la casa, pero se aplica a cualquier ámbito de nuestra vida. Estamos en la casa. ¿Cómo queremos que las cosas sean? La mayoría de nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero. ¿Qué realmente deberíamos pensar? Deberíamos querer que las cosas sean como Dios quiere. Yo estoy seguro que en medio de cualquier situación, si llegara el pastor y lo encuentra a usted disgustado por alguna circunstancia, y el pastor le dijera, hermano, hermana, en esta circunstancia dígame, ¿qué es lo que Dios querría? ¿Qué diría Jesús si Jesús entrara? Estoy casi seguro que usted me podría dar la respuesta correcta. No es que no sepamos, sí sabemos. Hermano, la soberanía de Dios debe llevarnos a una humilde comprensión y sumisión a su misericordia. Y para eso debe morir la autonomía mía, ese individualismo mío,
lo que aquí decimos el yo-yo. Hay que soltarlo, que botar el yo-yo, yo para arriba, yo para abajo, el yo-yo, que soltarlo. En cuarto lugar, la soberanía de Dios nos lleva a una vida de compasión. Compasión. Al reconocer nuestra completa dependencia de Dios, hermanos, al reconocer su misericordia soberana con nosotros, no merecida. Dios, cuando en la eternidad lo predestinó a usted para Él, hermano, no lo hizo con base en ningún mérito suyo, lo hizo a pesar de todos los no méritos, las faltas, la rebeldía, el pecado y las ofensas que usted iba a cometer. Y la soberanía de Dios, hermanos, su soberana misericordia con nosotros, soberana, porque como ya explicamos, ninguno de nosotros estábamos haciendo fila como hacen, o para tiendas o para pagar recibos, cualquiera de las dos cosas, hacemos filas para todo. No estábamos haciendo filas para el reino de Dios. Y Dios, en su misericordia soberana, dijo a nosotros, cuando íbamos corriendo para allá, llegó y nos agarró y dijo, venga para acá. Y nos trajo para sí. ¿Y qué debe poner en nosotros, hermanos? Usted sabe que no había capítulos en la primera epístola, y Pablo sigue diciendo, así que hermanos os ruego, capítulo 12, por las misericordias de Dios. Pablo está pensando en la misericordia soberana de su Dios. Por las misericordias de Dios, que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es su culto racional. Baje a versículo 9 de capítulo 12. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros antes que a uno mismo. Hermano, usted no puede decir que cree en un Dios soberano que fue misericordioso con usted y seguir con un corazón frío, duro, cerrado para los que tienen necesidad. Por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, amando y prefiriendo al otro como más que nosotros. Jesucristo relató la parábola del buen samaritano. El buen samaritano no solamente socorrió a un herido, sino uno que fue enemigo. Recuerde el pleito que tenían los samaritanos con los judíos. El buen samaritano socorrió no solo a un herido, no solo paró, lo alzó, lo llevó, le pagó, sino fue uno que le odiaba a él. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cuál es el fruto en nuestra vida? ¿Sabe? Si usted depende de que sus sentimientos te promuevan a hacer eso, nunca lo va a hacer. Fíjese en su Dios. Medite las palabras que estamos leyendo aquí. Medítelas. Medite, hermanos, los no méritos que usted tuvo ante Dios. Medítelo, piénselo, dígalo. Reconózcalo ante Dios. Dios, dígale a Dios, Dios, yo sé que yo no merezco ser salvo. Yo sé, reconozco y confieso, no merezco que Jesús haya venido por mí. Dígaselo. Y va a ver que un cambio sucede en su corazón. Usted va a ver que el Evangelio de Cristo te va suavizando. Te va suavizando. Te va moldeando a la imagen de Cristo, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por quiénes? Por pecadores, por nosotros, y tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. La soberanía de Dios, la soberana misericordia de Dios nos lleva a nosotros a una vida de compasión. Pablo lo nota aquí en el mismo contexto. Pablo sigue con las consecuencias de afirmar la soberanía de Dios. Y finalmente, hermanos,
Confiar en la soberanía de Dios nos lleva a una vida de oración. Estos versículos son una oración, ¿verdad? Son alabanza y oración a Dios. Algunas personas dicen, yo no sé cómo los calvinistas pueden orar. Si Dios ha predeterminado todas las cosas, ¿para qué orar? Al contrario, si no hay un Dios soberano, hermano, ¿para qué orar? Si oramos a un Diosito que no puede soberanamente con el universo, ¿para qué orarle? Los no reformados no tenían base para orarle a un Dios no soberano. ¿Para qué orar a un Dios que no puede cumplir su voluntad? Ahora, de acuerdo, hay misterio en la oración, por supuesto hay misterio. Pablo no está diciendo que aquí hay misterio. Cuán profundos son los caminos de Dios e inescrutables. No me pide que explique todo el misterio de la oración, pero Dios nos ha mandado y nos ha invitado a orarle con la confianza que Él es soberano, hermano. Con la confianza que Él puede. Con la confianza que Él va a ser glorificado y va a glorificar a su pueblo. Hermano, solamente si Dios es soberano vale la pena orar. Nosotros todas las semanas aquí levantamos las peticiones por el pueblo de Dios y después las repartimos. No voy a pedir que levante la mano, pero pregunto, ¿cuántos estamos aprovechando la lista de oraciones para orar los unos por los otros? Tomemos el caso de San Blas, allá en Guanacaste, que hemos mencionado varias veces. Nuestra hermana tiene proyectado en algún momento del futuro posiblemente pasarse para allá. Hay muchas personas que no conocen al Señor. ¿Cómo esperamos, hermanos, que Dios abra puertas si no oramos? Si Dios ha dicho, ore. Pablo dice en Efesios capítulo 6, él tenía que presentarse ante César y él dijo, oren por favor en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo es el que más creía en la soberanía de Dios y el que más instaba la oración. ¿Cómo esperamos nosotros, hermanos, que haya la bendición de Dios sobre nuestra obra como iglesia si nosotros no nos postramos ante el Dios soberano y recurrimos al instrumento que es la oración? Creer en la soberanía de Dios nos lleva a una vida de oración, porque sabemos que nuestro Dios puede, porque por Él, y de Él, y para Él, son todas las cosas. La soberanía de Dios nos lleva a tener temor reverente. La soberanía de Dios nos ayuda a aceptar la corrección de Dios. La soberanía de Dios nos ayuda a tener una profunda humildad y compasión. Y la soberanía de Dios nos lleva a una vida de oración. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Dios soberano, hoy confesamos que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Dios, nos cuesta vivir con esa fe, lo reconocemos. Somos miopes tantas veces, Padre, parecemos topos, no vemos. Perdónanos, Dios, perdona nuestra miopía, nuestra ignorancia, nuestra terquedad. Oh Dios, perdónanos. Ilumina nuestras almas, Padre, con estas palabras de tu palabra, con tu santo evangelio, con Cristo y con tu Espíritu, Señor. Para poder ver, para poder saber en todo momento que tú eres Dios soberano, Dios misericordioso, Dios santo y justo y Dios bueno. Oh Dios, estamos aquí, arrojados sobre tu soberanía, Padre. Haz con nosotros lo que te plazca, Dios.
Pero queremos tu gloria, Padre. Digo, Padre, sabemos que tu gloria será para nuestro beneficio, porque no has escatimado ni a tu propio Hijo. Y sabemos que con Cristo nos harás herederos eternos contigo en la gloria. Gracias, Señor. Danos esa fe, Dios, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Se había dado inicio hacía siglos antes del siglo XVI y había llegado a ¿cómo llamarlo? A una crisis en Europa de fe. Había un evangelio demasiado antropocéntrico y una iglesia demasiado antropocéntrica. Ahora, la ignorancia del Evangelio, la ignorancia de la palabra de Dios y la ignorancia de Dios mismo, obviamente conducía a vidas que no aprovechaban la sana doctrina del Señor, vidas que no podían afianzarse sobre el carácter de Dios, el conocimiento de Dios, y vidas personales no afianzadas bien sobre la palabra de Dios llevaba a sociedades caóticas, violentas, llenas de pobreza, porque todo va junto. Leyendo, el año pasado leí las actas de todos los sínodos de las iglesias reformadas en el siglo XVI. Que nadie piense que el siglo XVI y la Reforma Protestante fuera una edad de oro. Fueron tiempos terribles, guerras, inmoralidades, perversiones, desbarajustes de la familia, eran tiempos muy difíciles. Sin embargo, había irrumpido luz, había caído la palabra de Dios, y había comenzado un proceso de Dios de reforma, de renovación, de restauración del sano evangelio. Y de ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el tiempo de Martín Lutero, hoy estamos conmemorando algunos aspectos de la Reforma Protestante en el siglo XVI y viendo que tienen relación con nuestros propios tiempos. En el siglo XVI había una gran confusión en cuanto a quién controlaba el destino del hombre. ¿Era Dios o eran los demonios? ¿Eran los hombres? ¿El Papa? Esa confusión había. Muy buenos días y saludamos a todos los que nos escuchan. Yo soy Guillermo Green, su pastor. Y nuestro texto para esta mañana se toma de Romanos capítulo 11 al final del capítulo. Romanos 11 al puro final del capítulo. Pablo ha terminado 3 capítulos difíciles acerca de la soberanía de Dios, la predestinación, el papel del pueblo judío en relación a los gentiles en el plan de Dios. Y termina con estos versículos, estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque una iglesia reformada. Si nosotros preguntamos hoy, hermanos, ¿en qué dirección vamos? ¿Vamos hacia más conocimiento de Dios hoy? ¿Vamos hacia una interiorización más profunda del Evangelio o no? Hay indicadores, hermanos, que deberían preocupar al cristiano. La tasa de divorcios en el mundo y en Costa Rica ya llegó a las tasas del occidente de Estados Unidos. La tasa de divorcios aparentemente en nuestro país ya alcanzó el 50%. El 50% de las personas que se casan se divorcian. Jóvenes, de los 7 jóvenes que hay aquí, si siguen las estadísticas del mundo, la mitad estarán divorciados de aquí a 10 años. Porque las cifras